Jóvenes, tengan ustedes buen día. Vamos a desarrollar una clase sincrónica sobre el tema relacionado a estacas, según lo que ya habíamos quedado. Procedo a compartir mi pantalla. Ok, ya en una clase anterior terminamos el tema de injertos, que es un método de propagación asexual de alguna manera similar a este de estacas, ideados por el hombre, no son métodos naturales como los que vamos a ver posteriormente. En este caso, si bien es cierto, existe una idea bastante difundida de que las estacas básicamente son de porciones de tallo. Realmente cualquier parte vegetativa de la planta sirve para hacer estaca. Puedo hacer estacas de tallo como puedo hacer estacas de hoja o estacas de raíz. El principio de este procedimiento se basa en la regeneración de raíces adventicias. Acuérdense, las raíces normalmente se originan a partir de la radícula de una semilla. Cualquier origen diferente a este corresponde a un origen adventicio. En las estacas de hoja y de raíz, además de la formación de nuevas raíces, tiene que también originarse una yema adventicia que dará lugar a un nuevo tallo. Similar a lo que mencionamos en el caso de injertos, esta posibilidad de que a partir de órganos diferentes se puedan regenerar toda una planta se sustenta en la capacidad que tiene la célula vegetal de que células ya diferenciadas puedan volver a diferenciarse y diferenciarse hasta llegar a un nivel de células meristemáticas. Esta característica es la que ya hemos mencionado, la característica de la totipotencia que tiene la célula vegetal. De hecho, la posibilidad de usar comercialmente las estacas es bastante amplio en plantas ornamentales. En el caso de frutales, a pesar que hemos mencionado de que los injertos son un método predominante, muchas veces también es posible recurrir a las estacas, sea para la propagación de patrones que van a ser injertados posteriormente, o para que las plantas crezcan directamente sobre sus raíces sin necesidad de injertarse, como es el caso de granados, higueras, moreras o pepino dulce, este último un frutal herbáceo. Otros cultivos, de hecho, de importancia, la caña de azúcar, un cultivo que en su momento fue extremadamente importante, lo sigue siendo, ya no en la misma cuantía. Para nuestro país, el camote y la yuca, que son cultivos que tienen un espacio ya determinado para el mercado interno, también se propagan por estacas. Las que están viendo en pantalla corresponde a una siembra de estacas de caña de azúcar. En la parte superior derecha, las estacas ya están cortadas con, y listas para ser sembradas. A la izquierda la siembra y después estacas enraizadas. De hecho, en las especies que tienen tallos con nudos muy pronunciados, las raíces suelen aparecer a la altura de los nudos. En los nudos están las yemas y en los nudos van a aparecer las raíces. Esta es una estaca herbácea de camote. A las finales del cultivo de camote, antes de que se inicie la cosecha, se procede a cortar fragmentos de tallos de aproximadamente unos 35 40 centímetros de longitud. Se hacen paquetes con con estos tallos cortados o estacas herbáceas así formadas, que posteriormente van a ser utilizadas para una siembra directa. A diferencia del caso de lo que vimos anteriormente, donde las estacas se ponían en el fondo del surco y después se hacía un cambio de surco, en este caso las estacas se colocan sobre el camellón. Y otra imagen, no lo mencionamos hace un momento, o lo mencionamos, perdón, hace un momento, en el caso de la yuca, también en las postrimerías del cultivo, pues una vez que se procede a extraer del
suelo, el producto comercial, se utiliza el resto del tallo para hacer estacas que al igual o similar al caso anterior, se van empaquetando en grupos de 50 o de 100 y posteriormente se procede con ellos a la siembra también, algo parecido, colocándolas en posición vertical sobre el lomo de los surcos, ¿no? Estos son algunos ejemplos de lo que es la posibilidad de utilizar estacas. Y como habíamos dicho, básicamente cuando hablamos de estacas aquí, la parte clave, la parte biológica, es la formación de raíces, de nuevas raíces. Así como dijimos en el caso de injertos que la parte clave era la formación de un nuevo aparato vascular que conecte ambas partes, patrón y variedad injertada, en este caso reside ese éxito en la formación de las raíces. Y hay dos posibilidades o nos encontramos frente a dos condiciones posibles. En un caso que es el menos común, de algunas plantas que tienen lo que se denomina raíces preformadas, es decir, ya en el interior del tejido existen la formación de células que están definidas para dar lugar a la formación de raíces. Es el claro ejemplo de lo que ocurre en la formación de las raíces, por ejemplo, en el cultivo de maíz, ¿no? Esas raíces que aparecen en los primeros nudos más cercanos a la base de la planta, pues responden a un origen a partir de raíces preformadas. Las raíces que aparecen en las hiedras también responden a un origen a partir de raíces preformadas. En la mayor parte de los casos, más bien lo que suele ocurrir es que recién a raíz del corte o separación de la estructura, llámese tallo, llámese hoja o llámese la propia raíz, se va a regenerar nuevas raíces. De ahí el nombre de raíces inducidas. Es necesario una herida o una separación de la estructura del resto de la planta para que recién se inicie un proceso de formación de raíces. Mientras que en los casos anteriores ya existen células que están prácticamente definidas a priori para la formación. Estas células se conocen con el nombre de iniciales de raíz, o también les llaman primordios radiculares o primordios de raíz. Estas células pueden quedar eternamente dormantes, o sea, en algún pueden no aparecer nunca, y recién en el momento en que se cortan pueden empezar a aparecer. O en otros casos como el del maíz o de la hiedra o de los ficus, pues también sin necesidad de corte pueden continuar dando lugar a la formación de las denominadas raíces aéreas, ¿no? Hay muchos cultivos que forman raíces aéreas o muchos tipos de plantas que forman raíces aéreas y no necesariamente como en el caso del maíz, que se forman en posiciones muy cercanos al cuello de la planta, sino en niveles mucho más elevados, a 2, 3, 4, 5 metros sobre el nivel del suelo, que es como el caso del ficus, ¿no? El ficus es una planta arbórea que desde niveles muy elevados es posible la formación de raíces adventicias siempre a partir de raíces preformadas. Algunos otros ejemplos adicionales son los que están viendo ustedes en la pantalla. En los otros casos, lo que ocurre es una suerte, y su nombre lo dice, de inducción. Las raíces se inducen primero porque se realiza un corte. Inmediatamente luego del corte, dado que se ha hecho una herida, se forma una lámina necrótica, esas células que han estado expuestas al corte van a morir. E inmediatamente debajo de esa lámina necrótica va a empezar una suerte de producción de un tejido de protección, similar al que dijimos en los injertos. Un tejido de protección que es un parénquima de protección que va a dar lugar a la formación de un callo, que en este caso es básicamente de la estaca o de la porción de tallo que sea, de tallo, hoja o raíz que sea trabajado. En el caso de injerto dijimos que el callo era resultado de la unión de las células de parénquima de ambas partes. Aquí solamente hay una parte. ¿Y qué es lo que va a pasar? A partir de ese callo va a haber una síntesis de nuevo, es decir, recién van a aparecer, va a haber una suerte de diferenciación, se van a formar recién iniciales de raíz que van a dar lugar a primordios de raíz
y a partir de estos primordios de raíz van a empezar a tener divisiones celulares, mitosis, que van a ir creciendo, dar lugar a un crecimiento longitudinal, ¿no? Y posterior emergencia de las raíces. En un parque cualquiera es posible ver plantas arbóreas como estas, que están llenas de raíces adventicias originadas a partir de raíces preformadas, ¿no? Todas estas que están viendo acá y estas que están colgando, pues son raíces aéreas en un árbol de ficus. Esta es una imagen que está colindando con el almacén que tiene ornamentales, el programa ornamentales, ese almacén está por acá y las oficinas están delante de él. Si se percatan la próxima vez, pues este árbol está desde la época en que yo ingresé, me parece, y con raíces no tan grandes como estas, que incluso han permitido hacer hasta un columpio con ellas, con las más delgadas, con estas de acá, me parece. Todas son raíces aéreas formadas. Este es un ficus que está en los récord Guinness. Si la memoria no me falla o no me equivoco en este momento, es un ficus bengalensis que tiene el récord de cubrir una superficie aproximadamente de 1,5, 1,6 hectáreas, una gran superficie con un solo árbol, ¿ok? Esta gran superficie es cubierta por un solo árbol, pero que tiene la peculiaridad de tener ramas horizontales que se sostienen sobre raíces adventicias que van actuando como puntales, estas que ven aquí abajo. O sea, van creciendo las ramas horizontalmente, van echando raíces, estas raíces van anclando en el suelo y es una suerte de apuntalamiento para ir sosteniendo ese crecimiento horizontal y que esta planta vaya extendiéndose, cubriendo cada vez una superficie mucho mayor. Y vuelvo a repetir, está dentro de esos récords Guinness. Eh, esta planta está en la India, esa es una fotografía aérea y ese es su nombre, el que aparece ahí, ¿no? Nombre medio raro. Este que está acá, mejor no lo leo yo. Y todo a partir de raíces aéreas. A diferencia de los injertos, donde hay un lugar específico donde se forma el callo o a partir de donde se forma el callo, en el caso de las raíces inducidas no tienen un lugar específico, sino que este lugar es característico de la especie en cuestión. En el caso de algunas especies se forma entre el cambium y la zona del floema, en esa zona que colindan cambium y floema, ahí ocurre la formación de las raíces. En otras partes se ubica más hacia el floema, en otras partes se ubica más hacia la zona de los rayos medulares, entre la corteza y, y el cambium en el floema secundario o en el propio floema, pues no hay, repito, un lugar específico, sino que este lugar es característico de la especie con la que se esté trabajando. Ya había adelantado de que hay varios tipos de estacas. En principio, las más convencionales, las que más se conocen, las estacas de tallo, y dentro de estas también existen variantes. Hay estacas de madera dura, o también se le conocen como estacas leñosas, estacas de madera dura, de madera semidura o estacas semileñosas, estacas de madera suave o esquejes en algunos casos, estacas herbáceas. Por otro lado, hay estacas foliares y pueden ser de dos tipos, cuando se originan las raíces a partir de meristemas primarios o cuando se originan a partir de meristemas secundarios. Y finalmente las estacas de raíz. Estas últimas, las menos relevantes, definitivamente para nosotros no tienen ninguna relevancia hoy por hoy. eh, y las más conocidas, las más ampliamente utilizadas comercialmente, son las estacas de tallo. A ver, vamos a tratar de terminar de entender a qué se debe esa clasificación de estacas de tallo.
Cuando ustedes tienen una rama, un brote como el que están viendo sobre el lado izquierdo, que tiene una yema apical y tiene yemas axilares, pues en cada una de esas yemas lo que existe es una estructura longitudinal como esta de acá. Este eje o esta estructura longitudinal es un eje caulinar. Caulinar viene de caule y caule en latín significa tallo, o sea, es un tejido que va a dar lugar al tallo. En el extremo de ese tejido hay un meristema apical, células meristemáticas, que lo que van a hacer en algún momento es continuar dividiéndose para seguir creciendo longitudinalmente. Y a partir de este crecimiento se va a originar un nuevo brote. Está rodeado de unas estructuras conocidas como primordios foliares, que no son otra cosa que rudimentos de hojas, hojas muy rudimentarias. Y más externamente está recubierto por unas dependiendo del tipo de planta, son unas cubiertas, en algunos casos muy rígidas, muy secas, a manera de escamas. En otros casos no lo son como escamas, pero sí son cubiertas membranosas que lo que hacen es proteger la totalidad de la yema, encerrar la yema, ¿ok? En sí eso es una yema. Cuando empieza el brotamiento, lo que ocurre al interior de esa yema es muchas divisiones celulares a partir de este punto de aquí, de este meristema apical, que va a ir generando, ya lo dije, crecimiento longitudinal. Y al momento en que eso empieza, obviamente este eje caulinar va irrumpiendo y va, al momento de crecer longitudinalmente, va rompiendo las cubiertas externas y se va abriendo paso y va a dar lugar a la aparición de ese pequeño brote con hojas incipientes, pequeñitas todavía, y todas muy apiñadas, todas como que parecía como que pareciera que salen del mismo sitio, y esto es debido a que tienen todavía entrenudos muy cortos. Ese eje todavía no ha crecido lo suficiente, pero cuando siga creciendo, se van a ir mostrando en mayor dimensión los espacios que hay entre los nudos, es decir, se van a ir formando los entrenudos de ese brote. Ese brote va a seguir creciendo y ahora cada vez se va a ir notando más la separación entre hojas y hojas, la separación entre las hojas que están más cercanas a la parte apical del brote es más pequeña, hacia la base es donde se van alcanzando los distanciamientos más rápidamente y finalmente tenemos un brote que empieza ya no solamente a tener un crecimiento en longitud, sino empieza a tener un crecimiento en grosor. Ese tallo empieza a engrosar y se empieza a formar un tejido, tanto un primer nivel de crecimiento del xilema y del floema. ¿Ok? Junto con este crecimiento en grosor, hay una suerte también de terminar de crecer las hojas, porque estas que están aquí, estas pequeñitas, tienen que terminar de alcanzar su máxima superficie individual. Las hojas van perdiendo esa condición de o ese color verde claro y van adoptando un color más oscuro, se van haciendo más consistentes, se les va formando cutícula sobre la superficie de las hojas y se va a tener ahora un tallo, vuelvo a repetirlo, de mayor grosor, más rígido, porque ya ha formado un primer nivel de crecimiento de xilema. Las hojas alcanzaron su máximo tamaño, su color final, verde oscuro o más oscuro del que tenían, mayor consistencia, y se dice que ya terminó de crecer ese brote. Primero hay un crecimiento longitudinal a partir del meristema apical y luego a partir del cambium de este brote, de ese eje caulinar que se convierte en callo, continúa creciendo en grosor, ¿correcto? Cuando ya termina de crecer y ya no hay crecimiento, decimos que eso ya dejó de ser un brote, ahora ya es una rama o es un tallo maduro. Lo anterior fue manzano, esto es vid, pero es un poco más de lo mismo, ¿no? A la izquierda, la primera imagen es una yema que está hinchada,
luego va reventando y va dejando ver las primeras hojas que son de tonos muy claritos. En la siguiente imagen, los tonos claros. Y llegado un momento se va a ver el crecimiento muy marcado, estoy abreviando algunas imágenes, de ese eje caulinar y en él insertas las hojas y en las axilas de las hojas las yemas. En la parte inferior, un poco resumiendo o abreviando, tienen cómo va evolucionando ya no el crecimiento en longitud del brote, porque en el caso de la vid normalmente estos son de mucha longitud. Recuerden o ténganlo presente, la vid es una planta que es una planta trepadora, por tanto tiene unos tallos que tienen una denominación especial de sarmientos, que son de mucha longitud, entrenudos bastante más largos que el promedio y que le va a permitir, entre comillas, trepar sobre alguna estructura o sistema de andamiaje que se le tiene que armar cuando se maneja ya a nivel de campo. En la parte inferior tienen más que la evolución del crecimiento en longitud, que repito es muy pronunciado, el largo de que alcanzan esos brotes, es una evolución del crecimiento en grosor. Eh, Partiendo de que el brotamiento bajo nuestras condiciones suele ocurrir en los meses primaverales, alrededor de septiembre, pues en los meses de octubre ese tallo todavía está de color verde y vean ustedes cómo va cambiando de color. Ese cambio de color tiene que ir o va indicándonos que se va formando leño, es decir, se va formando el xilema. Y gradualmente, juntamente con este cambio en grosor, hay una pérdida de tono verde, va adoptando otra coloración, se va poniendo externamente muy, muy firme o muy duro, como quieran llamarle, y finalmente se van formando en las axilas de las hojas, en estas de aquí, se van formando las nuevas yemas, ¿no? Acá hay una yema formada y ya prácticamente hasta el final se tienen yemas. ¿Por qué menciono o hago esta secuencia? Porque dependiendo de en qué momento lo hacemos, si acá tomamos una porción de tallo, esa porción de tallo tranquilamente podría corresponder a una estaca leñosa. ¿Por qué leñosa? Porque ya hubo un proceso de leñificación, ya se formó el xilema. Si en esta etapa de acá de febrero o marzo de este crecimiento tomo una porción de tallo de unos 30 a 35 centímetros, pues todavía no ha terminado ese proceso de formación de leño o de formación de xilema. El xilema equivale a la madera, ¿no? Cuando ustedes talan un árbol maderero, luego de quitarle la corteza, todo lo que queda es lo que le llamamos comúnmente la madera, y la madera no es otra cosa que el xilema, ¿ok? Entonces, en estos meses de enero, febrero, marzo, pero sobre todo enero y febrero, oye, todavía no se terminó de formar ese xilema, no se ha formado el leño, se dice. Por eso se habla de que si acá yo tomo una porción de tallo, esa porción de tallo podría corresponder a una estaca semi-leñosa. La de aquí de la derecha, julio, agosto, ya es una estaca leñosa, ya terminó de formarse. Pero si todavía retrocedo y me voy a los meses o a los meses finales del año, cuando todavía este tallo, brote, no ha terminado de crecer en longitud, y yo tomo de la parte terminal de ese tallo una porción, o sea, corto los últimos 15 centímetros, pero del extremo de ese tallo, que repito, todavía tiene hojas pequeñas, todavía es verde, todavía es probablemente muy flexible. Ahí estaría hablando de esquejes o estacas de madera suave. Entonces, el tipo de estaca depende del estado de desarrollo de los tallos. En las plantas arbóreas o en las plantas que desarrollan leño, será posible tener los tres tipos de estacas y alguno de ellos será el más aconsejable para fines de propagación. Si estacas leñosas, si estacas semileñosas o si esquejes o estacas de madera suave. Esto es un poco más de lo mismo.
con la diferencia de que aquí en el primer crecimiento no hay formación todavía de leño. Ese es un brote de un palto. Nuevamente vean ustedes, a partir de esta yema se va iniciando el crecimiento, las primeras hojitas, sigue creciendo en longitud, siguen habiendo hojitas pequeñas, pero ya estas de acá más abajo ya están más grandes. Todavía esto es un brote porque si ven aquí todas las hojas están apiñadas, todavía no hay entrenudos largos como este de aquí que estoy señalando. Acá los entrenudos van muy cortitos. Esto va a seguir terminando de crecer en longitud hasta que los entrenudos se separen y estas hojas terminen de crecer y adoptar el tamaño final hasta que tengamos algo parecido como eso, ¿no? Eh, eh, es correcto, alguna vez alguien me observó, oye, pero los entrenudos acá no son tan largos como los de acá. Es cierto, casi siempre en la parte del extremo, los entrenudos tienden a cortarse, pero no es que le falten alargarse. ¿Y cómo me doy cuenta que no le faltan alargarse? Porque pues no hay que verlo solamente por la longitud del eje, sino también ven el hecho de que estas hojas ya alcanzaron un máximo tamaño y me dirán también, oye, pero esta hoja de acá abajo es más grande que la de acá arriba. Oye, las hojas no son todas igualitas, pero ya adquirieron finalmente el color final. ¿No? Entonces estas hojas yo ya sé que a pesar de que sean de menor tamaño y ya sé que aunque estos entrenudos no sean tan largos como los de acá abajo, oye, el color y la consistencia de la hoja me hace saber de que que ahí ya terminó o ya concluyó el crecimiento tanto longitudinal, porque ya veo las yemas también que se han formado tanto en la parte apical como en las partes axilares de las hojas. ¿Ok? Si es que yo cortase de aquí, por ejemplo, donde estoy señalando con el puntero esta última porción, esto sería una estaca de madera suave, porque todavía no ha terminado de crecer en longitud. Pero si ya terminó de crecer en longitud y tomo una estaca de aquí, esta de aquí sería una estaca de madera semidura o semileñosa, porque no, en un primer año no forma leña. Ahora, eso no es válido para palto, por si acaso, el palto no puede propagarse por estaca, simplemente estoy haciendo una muestra de distintos tipos de brotes para indicarles cómo es que va cambiando esa condición de estaca leñosa, semileñosa o estaca de madera suave o esqueje. El palto es imposible de propagarse por estacas, o por lo menos comercialmente no es viable esa propagación. Pueden hacer los intentos y van a tener porcentajes muy bajos y muy erráticos, ¿ok? Esta es una estaca de vid. Obviamente, hoy por hoy uno trabaja con propagación por estacas en vid para propagar los patrones. Y eventualmente todavía es posible que encuentren algunos campos de uvas como por ejemplo las más convencionales que se ven en nuestros mercados, como la uva quebranta o la uva Italia o la uva Borgoña, que en su momento se propagaron por estacas y que nunca se injertaron, es decir, enraizaron y de ahí siguieron creciendo. En el pasado, los productores de vid no eran muy asiduos a injertar. Eso se ha generalizado casi completamente recién en este siglo. ¿Por qué? Porque la vid es una planta que enraiza con mucha facilidad, entonces se ahorraban el trabajo. Ahora es una necesidad trabajar con patrones que busquen o que le den mayor tolerancia a problemas sanitarios o problemas de salinidad en los suelos, que los hay patrones que son para salinidad. Entonces se propagan patrones y sobre esos patrones se injertan. En el caso de las estacas de vid, dije hace un momento que siendo una planta trepadora tiene entrenudos bastante mayores que el promedio de cualquier otra planta. En una planta promedio los entrenudos serán pues de 2,5 centímetros, 3 centímetros. Aquí tranquilamente podemos tener entrenudos de más de 10, 12, 15 centímetros. Eh, entonces, cuando uno menciona de longitudes o dimensiones de una estaca, uno suele decir, oye, una estaca debería tener unos 30, 35 centímetros de longitud, de largo. En el caso de vid, que es una planta trepadora, más importante que la longitud es el número de yemas. No debería de tener menos de 3 yemas. Entonces, si en 30 centímetros yo no tengo 3 yemas, oye, le daré la dimensión necesaria para tener siquiera 3 yemas. Y el corte en la base de la estaca debe ser
a un centímetro, centímetro y medio de la yema, y en la parte superior debe estar a unos 4 o 5 centímetros de la yema. ¿Por qué a 4 o 5 centímetros de la yema? Porque yo espero que esta sea la que dé lugar al nuevo crecimiento. Si lo hago muy cercano, corro el riesgo de que en el momento en que se corta esta zona que tiene que necrosarse, es decir, se va a secar porque se han muerto las células, puede ocurrir eh, un tipo de patología secundaria, una pudrición secundaria, que avance ligeramente y si avanza ligeramente me compromete esta yema. De ahí la necesidad o la recomendación de cortar más elevado. Normalmente esto se va a secar y puede comprometer los siguientes medio centímetros tal vez, pero la yema la tenemos más acá abajo. No habría problema. Esas de ahí, las de la izquierda, son estacas de ciprés. Son estacas semiduras, pero que en este caso han sido tratadas con productos hormonales. No es fácil enraizar estacas de ciprés. Las de la derecha son estacas de laurel, laurel rosa. Es esa planta arbustiva que, si es que han salido caminando hasta la altura de las hormigas por todo lo que es la Alameda del Corregidor, como quien se va a la Ferrero, está llena de estas plantas desde ahí, desde la altura de las hormigas, hacia hasta la Ferrero, o por lo menos en ese tramo, no sé si hasta la Ferrero realmente. Esas son estacas también semiduras con formación de raíces muy notorio y aparecen en la base de la estaca. Muchas veces esto lo van a ver ustedes, ¿no? Que en la base de la estaca hay muchas raíces y la gente siempre piensa en relación a lo que habíamos hablado hace un momento de que las raíces se forman en en la base de la estaca. Oye, no, por la base de la estaca pueden aparecer las raíces, pero no es que se formen en la base de la estaca en la zona del callo. Esas también son estacas de madera semidura de cucarda, las anteriores eran de rosa. Esta ya es una planta que seguro todos la conocen, es el geranio. El geranio no forma leño, tampoco forma tallos semileñosos. Lo único que tiene siendo una planta herbácea son tallos herbáceos. Entonces, una planta herbácea solamente puede darme tallos herbáceos o eventualmente también esquejes. Si es que este tallo estuviese en pleno crecimiento y todavía tuviese hojas pequeñitas, porque sé que no ha terminado de crecer, la parte terminal sería un esqueje, como en este caso. Esta es una balsamina también, que es una planta herbácea, y en este caso lo que están haciendo es cortar la parte apical de ese tallo que todavía está en crecimiento. Sé que está en crecimiento porque vean el tamaño de estas hojas, ¿ok? Entonces, esta parte apical que tiene o tendrá una longitud de unos, de repente, 8 centímetros, 10 centímetros, varía entre 8 y 15 aproximadamente, dependiendo de la especie. Ese es un esqueje. Vuelvo a repetir, esqueje es la parte terminal de un tallo que está en pleno crecimiento. Cualquier planta, en principio, podría darme esquejes. Lo puede hacer una planta herbácea, lo puede ser una planta arbustiva o lo puede ser una planta arbórea o una planta netamente leñosa. Estas son hortensias, que también es una planta herbácea, y lo que están viendo ahí es que han obtenido esquejes también, todavía están con hojas jovencitas en la parte superior. Lo de abajo que acaba de aparecer son crisantemos, también los crisantemos es una planta herbácea que se propaga por esquejes. Otra vez, como me doy cuenta que son esquejes? Porque aquí hay hojas chiquititas, pues, ¿no? Estas de acá todavía son hojas pequeñitas. Entonces, este es un eje que todavía está creciendo. Normalmente cuando trabajo con esquejes se suele trabajar con hormonas enraizadoras, hormonas para favorecer el crecimiento de las raíces. Eso lo vamos a tocar ahí. Son esquejes de cucarda. Las estacas foliares pueden ser de dos tipos. Algunas, como esta de la imagen que corresponde al género Bryophyllum o Kalanchoe, son equivalentes. Un nombre salió primero, el otro vino después. eh, Se caracterizan porque en el margen de las hojas, en el borde de las hojas, sin que ustedes hagan absolutamente nada, empiezan a aparecer
unas pequeñas yemas adventicias que van a ir transformándose en pequeños brotecitos como estos de aquí, que van a dar lugar a hojitas. Cada uno de estos brotecitos tiene ya cuatro hojitas, ¿no? Las dos más grandes, estas que se abren acá, y estas dos más chiquitas. Y a la vez, en la parte inferior, en la zona del embés, ustedes van a ver unos filamentos, unos hilitos, que son las raíces de estos brotes respectivamente. Cuando estos brotes o esta hoja se va haciendo senescente, estos bordes donde están ubicados estos brotes se van secando y eso genera una abscisión, se van desprendiendo, se van cayendo. Si es que caen en un espacio lo suficientemente húmedo como para que esas raicillas puedan anclar, continuarán su crecimiento y se irán esparciendo de forma natural. Siendo tan fáciles de propagar, estas plantitas son medias, ¿cuál es la expresión que pudiera utilizar? En algunas épocas nadie las quiere, en otras épocas la gente otra vez las busca, ¿no? O sea, es por épocas, en el sentido de que se propagan tan fácilmente que llegan a haber muchas de estas plantas en los jardines. Y en plantas ocurre eso de que si todo el mundo lo tiene, yo ya no lo quiero, ¿no? O sea, la gente quiere tener algo diferente. Y los viveros dejan de propagar esto porque es tan fácil de propagarlo que ya la gente, conforme pasan los años, décadas de repente, se olvida de esta planta. Hasta que otra vez alguien la lanza y empiezan a quienes no la conocieron o quienes nunca la vieron a emocionarse con estos brotecitos y las señoras sobre todo expresan esas emociones diciendo, mira, las plantas tienen sus hijitos ahí en los brotes, ¿no? Y esto es lo que hacen, o lo que hacen en los viveros cuando están propagando, sencillamente llega un momento donde ustedes pueden pasar la mano por el borde como sujetándolos con los cinco dedos y van a ver que se les va quedando dentro de la mano. Y de ahí lo siembran en bandejas de forma ordenada para seguir propagando. Hay otras, la gran mayoría, porque en el caso de meristemas primarios ese es el único caso, y el resto de casos de estacas foliares corresponde a casos donde se va a formar recién por de diferenciación un nuevo meristema, ¿ok? Esa es una imagen de una lengua de suegra, lengua de tigre, varios nombres, cuál menos amigable que el otro. La sanseviera, ¿no? La sanseviera se caracteriza porque es posible utilizar las hojas para a partir de ellas generar raíces y nuevos brotes, ¿no? En la imagen de la izquierda, que ustedes tienen incluso un fragmento de hoja, ni siquiera una hoja entera. Yo puedo agarrar una hoja y fragmentarla en trozos de 10, 15 centímetros y cada uno de esos va a dar lugar a nuevos individuos. El proceso es lento, ¿ok? Pero sí es factible hacer. Esa es una begonia, la begonia rex, eh, que también es posible utilizar las hojas maduras y sembrarlas en una posición más o menos horizontal, prácticamente la hoja extendida sobre la superficie de un sustrato. Las nervaduras, a las nervaduras les puedo hacer incisiones, es decir, si es que yo tengo unas cuatro o cinco nervaduras principales en toda la superficie, yo le puedo dar un corte transversal y de cada incisión van a aparecer brotes. Y eso es lo que suelen hacer y eso es lo que están viendo en esa imagen del extremo derecho. Probablemente una de las plantas que en su momento, y digo en su momento porque ahora como que también ya pasó de moda, ya no se ven tanto, ya no se hablan tanto de ellas, pues las plantas ornamentales son un poco eso, ¿no? Una suerte de moda también. Eh, Se propagan por estacas foliares también. En este caso se utilizan hojas completamente maduras, mientras más grandes, mejor. Se corta una hoja desde la base del peciolo y esta hoja se siembra en posición vertical o ligeramente inclinada y en la base de la estaca se van a formar o se va a formar el nuevo, perdón.
el nuevo crecimiento, ¿no? Ahí se están formando las raíces, se espera que ocurra eso, primero la formación de raíces y después que emitan los brotes. Acá están viendo los brotecitos que ya están apareciendo sobre la superficie en esta imagen de la parte inferior derecha. Si observan, las violetas tienen un crecimiento característico. Las hojas van saliendo radialmente alrededor de un eje principal que es su tallo. Un tallo muy cortito, casi a nivel de suelo nada más. Y las hojas van saliendo radialmente alrededor de ese tallo. Y se van echando, ¿no? Y se van echando, se van postrando como se ve acá. Eh, en esta primera vista de acá a la izquierda se va viendo la formación de los callos en la zona del corte y a partir de esos callos se va a formar yemas adventicias para dar lugar a estos brotes que ustedes ven acá. Oye, de una sola hoja pueden salir dos o tres brotes o más dependiendo del vigor de la hoja. ¿Ok? Esta es una planta menos común, no es muy conocida. Eh, el Streptocarpus. eh, es posible fragmentar la hoja como lo están viendo en el lado izquierdo y de cada fragmento, algo parecido a lo que se dijo para la Sanseviera, se puede dar lugar a un nuevo individuo. Para nosotros, hoy por hoy, las estacas de raíz no tienen mayor importancia. Les pongo dos ejemplos en el caso del género Rubus, que es probablemente un cultivo que recién está empezando en nuestro país, pero todavía no tiene la relevancia del caso. Es posible trabajar con estacas de raíz. En el caso del sazafrás, que es una planta eh, de importancia en el sudeste asiático, me parece, también es posible obtener estacas de raíz. Para nosotros este tipo de estacas no es relevante. Lo menciono, pues, para que no se sienta mal, ¿no? Y no dejar de mencionar las estacas de raíz. ¿Qué factores afectan el prendimiento? En el caso de estacas, a ver, vamos a hablar de aquellos casos donde exista cierta dificultad para el enraizamiento. No es el caso, por ejemplo, de la vid, que enraizan con mucha facilidad. No es el caso de los geranios, que enraizan con mucha facilidad. No es el caso del membrillero, que enraiza con mucha facilidad. Aquí nos vamos a referir a aquellos casos donde haya cierto nivel de dificultad en el enraizamiento, ¿ok? Donde tengo que preocuparme por tratar de hacer todo lo mejor posible para ser exitoso en esta forma de propagación. Y desde ese punto de vista vamos a enfocar estos factores en tres niveles. El primero de ellos, primero preocuparnos por la condición de las plantas madres, es decir, las plantas de donde vamos a sacar estaca. Cuando uno hace propagación de plantas, uno no debería de estar yendo y sacando material de cualquier lado. Uno debería de tener plantas madres, sea para semillas, sea para injertos, sea para estacas. ¿Ok? Un aspecto que trata de aprovecharse cuando tengo en algunas especies un cierto nivel de dificultad es aprovechar el concepto de juvenilidad. La juvenilidad en una planta está asociada a tallos con mayor facilidad para enraizar. Entonces, desde ese punto de vista, se recomienda mantener lotes de plantas madres en estado más juvenil e ir renovando los lotes muy viejos por lotes nuevos. Si es posible renovar esos lotes a partir de estacas de raíz, que he dicho que no es un método muy comercial, pero si fuese posible, oye, se recomienda eso. Una opción que está dando resultados en algunas especies es, para tratar de mantener la juvenilidad, es tratar con aspersiones de ácido giberélico a estas plantas madres, de tal forma que el nuevo crecimiento tenga condiciones más cercanas a esta de juvenilidad que es la que se busca. Nuevamente, si es que quiero renovar lotes
y no puedo hacerlo por estacas de raíz, como se dijo al inicio, oye, se recomienda sacar yemas o púas de estas plantas e injertarlas sobre patrones juveniles. Esta injertación sucesiva, es decir, no solamente una vez, porque si yo tengo una planta que ya está muy envejecida, saco una púa, la injerto sobre un patrón juvenil, crece, tan pronto forma yemas, vuelvo a sacar yemas, la vuelvo a injertar sobre otro patrón juvenil y se espera que al segundo o tercer procedimiento, ese nuevo crecimiento ya genere un tejido vegetal con una condición juvenil o de mayor juvenilidad que originalmente estaba en la planta madre. Sea, un primer punto es aprovechar la juvenilidad para, con aplicaciones de ácido gibberéllico, generar un nuevo crecimiento más cercano a esa condición o renovar plantas en base a estacas de raíz o en base a una sucesión de injertos sobre patrones juveniles. Otro aspecto, y siempre pensando en plantas madres, es el aspecto nutricional. Tratar de mantener una relación carbono-nitrógeno elevada. Cuando de los tallos de donde yo pretendo sacar estacas tienen mucho contenido de nitrógeno, la facilidad para el enraizamiento disminuye. Entonces tengo que ser muy cuidadoso porque hay veces la gente, en el afán de promover el crecimiento para que me dé más tallos la planta y de esos más tallos sacar más estacas, pues abusan del fertilizante nitrogenado. Eso no es bueno porque, repito, niveles altos de nitrógeno van a traer como consecuencia que la relación carbohidratos-nitrógeno tienda a disminuir. Una relación carbohidratos-nitrógeno baja no favorece la formación de raíces. Una relación carbohidratos-nitrógenos elevada favorece la formación de raíces. Las concentraciones o los contenidos de carbono son casi constantes. Lo que cambia o lo que puede cambiar más fácilmente es el contenido de nitrógeno. Aun cuando es posible, en algunos casos, aunque sea de manera temporal, variar esa acumulación de carbono en los tallos, doblar ramas o hacer anillados. Si ustedes doblan una rama a posiciones más horizontales y no un tallo que está creciendo con sus ramas hacia arriba, ese hecho va a tender a acumular reservas en el tallo. ¿Por qué? Porque los tallos, como normalmente crecen siempre hacia arriba, con un cierto nivel de ángulo, por cierto, no es que crezcan verticales totalmente, pero crecen hacia arriba y los fotosintatos que se generan en el aparato foliar descienden por el floema. Pero cuando ustedes doblan ese tallo, ya ese movimiento por el floema no es el mismo. Ya esa velocidad con la que se mueven los fotosintatos, la savia conteniendo los fotosintatos, tiende a ralentizarse y al ralentizarse se acumulan más fotosintatos, entiendan más carbohidratos, en la longitud de esos tallos que han sido doblados a posiciones más horizontales. Y la práctica del anillado que algunos recurren también llega a eso, llega sin necesidad de doblar las ramas o los tallos. Lo que hace el anillado es quitar un anillo de corteza y justo en la parte interna de la corteza está el floema. ¿Recuerdan? Lo vimos cuando hablábamos de injertos. Ustedes descortezan un tallo, la pared interna de esa corteza es floema, es decir, lo que hicieron es cortar floema. Y si cortan floema, que es por donde se mueven los carbohidratos, pues ahora los carbohidratos ya no tienen por dónde bajar, porque ustedes han interrumpido ese movimiento. Temporalmente va a haber una acumulación de carbohidratos arriba de la zona del anillado. Hay un elemento que vale la pena que lo tengamos presente y eventualmente nos preocupemos por él, el zinc. La hormona responsable del enraizamiento es el ácido indol acético. Ahí están sus siglas, AIA. El triptofano es un precursor del ácido indol acético.
El zinc favorece la síntesis de triptofano. La deficiencia de zinc limita la síntesis de triptofano. Tratemos de evitar las deficiencias de zinc en nuestras plantas madres. Dos elementos que tienen un efecto contrario, el manganeso y el boro. Hace un momento les dije que cuando se tienen plantas de donde yo espero sacar estacas, la gente quiere que la planta crezca mucho para que tenga más tallos y al tener más tallos me dan más estacas. Y a la gente se le pasa la mano de nitrógeno, fertilizantes nitrogenados. Pero hay algunos que van más allá de eso, aplican abonos foliares. Cuando yo aplico abonos foliares que tienen todos los micronutrientes, corro el riesgo de estar, sin darme cuenta, elevando más allá de los niveles adecuados las concentraciones de manganeso y boro. Si esto ocurre, lo que va a suceder es que la acumulación o la formación del ácido indolacético no se va a ver favorecida porque a la vez que se forma el ácido indolacético, hay una enzima que lo va a ir destruyendo, que es la oxidasa del ácido indolacético. Y esa enzima se ve favorecida por niveles altos de manganeso y boro. Cuidémonos de eso también entonces. Y cierro, y todavía estoy al nivel de plantas madres, con este último punto, la etiolación. La etiolación es el crecimiento de un tallo o una planta en general en ausencia de luz. No confundan etiolación con aislamiento. Etiolación es la ausencia de luz, aislamiento es ese crecimiento alargado que tiene el tallo. Parecen ser lo mismo, pero no son lo mismo. Cuando yo tengo un tallo que desde que se origina empieza a crecer en ausencia de luz, pues entre otras características es que se va a quedar medio paliducho sin clorofila, y se sabe que esos tallos etiolados son más sensibles a la presencia de las auxinas, es decir, responden mejor al contenido natural de auxina de la propia planta, o incluso responden mejor a las auxinas que eventualmente el hombre pueda aplicar externamente cuando quiere hacer un mejor resultado en la propagación por estacas. Un tallo etiolado va a enraizar con más facilidad porque responde mejor a las propias auxinas o a las auxinas que el hombre pueda eventualmente aplicar. Eso por un lado, eso es lo más eh, generalizado si se quiere. Pero también es posible que en algunas especies se ha encontrado de que muchas veces el éxito en el enraizamiento no estriba en la formación de raíces. Las raíces inician su formación, pero después no pueden salir porque a la hora que quieren salir y quieren salir por la zona del entrenudo, por los laterales del tallo, justo debajo de la corteza se forma como un cilindro de lignina. Hay células que acumulan lignina y le dan tal rigidez a esa parte del tallo que las raíces que quieren atravesar para salir por la zona del entrenudo no pueden hacerlo. No logran hacerlo y en ese interín pues la estaca se seca. Lo que se ha encontrado en algunas de esas plantas es que el crecimiento en condiciones etioladas reduce la acumulación de lignina en estas células y facilita que las raíces que ya se están formando puedan atravesar la corteza de los tallos. Cualquiera de estas tres opciones dentro de lo que es el manejo de plantas madres.
Otro aspecto tiene que ver con las condiciones ambientales. Las estacas más complicadas de manejar en ese sentido son las estacas de madera suave o los esquejes. ¿Por qué? Porque son muy frágiles. Una estaca leñosa es una estaca casi seca, es una estaca dura, ¿no? Las estacas leñosas o estacas de madera dura normalmente no tienen hojas, son muy leñosas, no tienen superficie transpirante, no se van a deshidratar con facilidad. Todo lo contrario ocurre con una estaca de madera suave o esqueje. Lo había repetido ya varias veces, una estaca de madera suave o esqueje es una porción de tallo que tomo de la parte apical de un tallo que está en crecimiento longitudinal todavía, cuando todavía tiene hojitas chiquitas, cuando todavía ese eje del tallo es bastante flexible, bastante frágil, cuando todavía tiene un alto contenido de humedad. Entonces, ese tipo de estacas son las más frágiles en relación a tener resultados exitosos porque lo primero que va a pasar es que se van a deshidratar. Y de hecho, normalmente las condiciones para un buen enraizamiento están en lo que a temperatura se refiere, frente a temperaturas cálidas. 20-25 grados centígrados son las temperaturas ideales para la mitosis, para las divisiones celulares. Pero, ¿qué hago con el riesgo de deshidratación? ¿Qué hago con este tema vinculado con la humedad, tanto de la estructura como del ambiente? Oye, trata de mantener húmedo el ambiente, pues sobre todo la parte no húmedo del sustrato, no me estoy refiriendo a eso, ¿ok? Me estoy refiriendo al ambiente. Y para eso se recurre a estas estructuras o a estos ambientes donde es posible hacer lo que se conoce como un riego por nebulización o un sistema de nebulización. Lo de riego casi como que se dice por inercia, porque realmente el objetivo no es regar necesariamente, que no hay manera de evitarlo, que el agua llegue hasta abajo al sustrato, pero lo que se busca es mantener una atmósfera muy saturada, ¿ok? Para evitar que la planta, o en este caso la estaca de madera suave, pierda agua hacia la atmósfera. Acuérdense, lo hemos dicho durante el semestre varias veces, el agua se mueve de mayor potencial a menor potencial. Si yo tengo una atmósfera con baja humedad relativa, el potencial hídrico de esa atmósfera es muy negativo. La idea es, con estas nebulizaciones constantes y frecuentes a lo largo del día, yo tenga una atmósfera bastante más saturada de humedad. Y de esa manera se minimiza la pérdida de agua por parte de la estructura vegetal. Estos sistemas suelen funcionar con sistemas de relojería o sistemas de control automático donde ustedes van a poder programar, no sé, pues cada 25 minutos, cada 30 minutos que se abre el sistema y funcione por 5 segundos o 10 segundos. Y eso en un intervalo normalmente en las horas del día donde la pérdida de agua aumenta por la temperatura, es decir, durante el día, ¿no? O sea, en la madrugada no se hace esto. Pero sí suele hacerse, pues, no sé, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una cosa de esas. Eh, los, las boquillas que generan esto son unas boquillas especiales. Al final de cuentas, lo puedo hacer con casi, entre comillas, cualquier tipo de boquilla. Pero hay unas boquillas especiales que lo que hacen es atomizar la gota de agua, es decir, hacerla muy menudita, eh, para que mientras más pequeña sea la gota de agua, se mantenga en suspensión. Vuelvo a repetir, el objetivo no es mojar el sustrato, no es mojar la zona de raíces, que debe de estar húmeda, por cierto, sino básicamente es mantener una atmósfera con alta humedad relativa. En otros países, en Estados Unidos, eventualmente en el Asia, en Europa me imagino que sí,
Hay unos sistemas donde se permiten trabajar con equipos que pueden tener o generar tamaños de gotas cada vez más pequeños. Ahí tienen un pequeño cuadro más o menos referencial, ¿no? Donde les dan el diámetro de promedio de una gota, por ejemplo, en un microaspersor convencional, con los que se riegan las plantas en los viveros. Oye, tiene un diámetro de más de 100 micras, ¿no? Pero vean este de aquí, tiene un diámetro de 15 micras, o sea, es una gota súper chiquitita. Mientras más chiquita, queda más tiempo en suspensión. Esa es la idea. En algunos casos, cuando se trata de gotas más grandes, yo tengo que poner varios de estas unidades o microaspersores sobre el espacio donde están las plantas. En otros casos, como el de la izquierda, este que estás viendo aquí donde estoy señalando, es el que genera esto que le llaman en inglés fog, que me genera una nube de agua y que se esparce por todo el espacio. En cualquiera de los casos, vuelvo a repetir, la idea es tener una atmósfera saturada de humedad para evitar que esa estructura, que en este caso es una estaca de madera suave, un tallo con todavía hojas muy pequeñas, un tallo que no ha endurecido, que es muy frágil, con alto contenido de humedad, no se seque. ¿Ok? Y un tercer aspecto es el manejo de las estacas. Cualquiera sea el caso de estacas de fácil o difícil enraizamiento, pero sobre todo con las de difícil, el uso debe ser inmediato. Esto es lo aconsejable. Y yo no voy a sacar estacas hoy día para usarlas el viernes recién. Lo segundo es, trata de, si es que no puedes usarlas inmediatamente, mantenerlas en una temperatura donde se deterioren lo menos posible. Ese deterioro está vinculado a la pérdida de humedad. Temperaturas entre 5 y 10 grados centígrados te van a permitir mantener en mejor condición al estaca. Y lo tercero, que está generalizado para todos los casos donde haya ya cierta dificultad en el enraizamiento, la utilización de auxinas sintéticas. Hace un momento les dije, la auxina natural es el ácido indolacético, pero el hombre ha ideado compuestos de comportamiento auxínico como aparte del ácido indolacético, el ácido indolbutírico y el ácido naftalén acético, ¿correcto? El ácido indolacético es la auxina natural, pero aparte tenemos el indolbutírico, ácido indolbutírico y ácido naftalén acético. En fisiología se los tienen que haber enseñado, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en relación a estas hormonas o compuestos de comportamiento auxínico? Oye, en que la hormona, en este caso el ácido indolacético, en presencia de un cofactor, van a formar un complejo, una estructura compleja que son responsables de transmitir al RNA mensajero la orden para que se inicie la formación de, valga la redundancia, iniciales de raíz. Esto que se ha encontrado naturalmente con el ácido indolacético, se ha visto que en muchas especies, sea con el indolbutírico o sea con el naftalén acético, los resultados pueden ser similares. Y de esta manera, tratamientos externos con estos compuestos de naturaleza auxínica, con estas auxinas sintéticas, se utilizan para tratar estacas y favorecer la formación de raíces. Dijimos que que en injertos no funcionaba la aplicación de productos de naturaleza hormonal.
Pues en estacas sí. Ahora, no en todos los casos, por cierto. Hace un momento les dije, oye, probablemente ese ejemplo que he puesto cuando veíamos cómo evolucionaba el crecimiento de un brote, le dije, oye, palto nunca se puede propagar por estacas, ni siquiera con hormonas, ¿correcto? O sea, vuelvo a indicarlo. Estamos hablando de métodos de propagación que han sido ideados por el hombre. Injertos, estacas, luego veremos la próxima clase a codos. Oye, hay plantas que no se pueden por ninguno de estos métodos, porque siendo ideados por el hombre no tienen por qué funcionar en la totalidad de las especies. Repito, palto es un caso donde ni siquiera con tratamiento de las estacas con factores hormonales funciona el enraizamiento. Ustedes tienen varias opciones, por lo menos tres. Hay productos comerciales que vienen formulados en polvo, donde ustedes lo único que hacen es hacer un toque de la base de la estaca, que se han cortado un tallo, ahí hay humedad porque hay células dañadas, y lo ponen en contacto con este polvo, con esta formulación en polvo. Se va a pegar, se va a adherir este polvo, y eso proceden a sembrar. Las otras dos posibilidades tienen que ver con remojo en soluciones preparadas. Estas soluciones pueden ser preparadas a bajas concentraciones o estas soluciones pueden ser preparadas en altas concentraciones. ¿Cuál es la que conviene? Pues obviamente, insisto, todo esto uno tiene que haberlo hecho previamente con experimentación y pasando por prueba y error. En algunos casos funcionan las inmersiones en soluciones de baja concentración, en otros casos funcionan las inmersiones en soluciones de alta concentración. Cuando son de alta concentración, se preparan en una solución alcohólica. Primero se diluyen en alcohol y después terminan de diluirse o se completa la dilución con agua. Baja concentración hasta unos 200 partes por millón. Algunas referencias hablan de 250, 300 partes por millón. Altas concentraciones estamos hablando ya pues de 1000, 2000, 5000 hasta 10.000 partes por millón, ¿no? En el primer caso se pueden remojar por 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, cuando son a baja concentración, de un día para otro inclusive. Cuando son de alta concentración, estamos hablando de 15, 30 segundos, normalmente no más. Lo que están viendo ahí en la parte superior es una estaca de hoja, o sea, una hojita que le están haciendo un touch ahí en el polvo, en la formulación en polvo. El problema de esas formulaciones es que ustedes tienen una única opción, la concentración de ese polvo, cómo viene formulado. Cuando trabajan con soluciones, ustedes pueden, como se ve en la parte inferior o en la imagen inferior de la diapositiva, ustedes pueden ir calculando concentraciones diferentes, ¿no? Ahí ven 0%, 0.001%, 0.003%, 1%, 1%, perdón, 10%, 3, 1%, 3%, 10% en el extremo derecho. Cada uno puede ir formulando concentraciones para ver cuál de esas conviene mejor. Y de hecho, obviamente siempre hay una mejor concentración que el resto. Y ahí lo están viendo ustedes, esa concentración de 0.01% es la que dio los resultados más interesantes en términos de formación de raíces y en términos de crecimiento del brote. En el pasado, cuando uno hacía estos experimentos sobre enraizamiento o cuando hacía los trabajos comerciales, uno evaluaba la eficiencia básicamente contando cuántas plantas habían prendido y eso lo visualizaba por la cantidad de plantas que habían brotado. Pero viendo esta imagen de abajo, no es lo mismo tener una planta que haya brotado como esta que estoy señalando que como esta. O peor, una planta que haya brotado como esta o como estas de acá del extremo izquierdo. Digo eso porque hay una gran diferencia en la calidad de la planta, ¿ok? Entonces, los trabajos experimentales que se hacen para determinar cuáles son los mejores tratamientos que deban de usarse en una especie determinada,
Pues ahora ya no solamente evalúan el porcentaje de prendimiento, sino evalúan otras variables. Vamos viendo. Esa es una dracenia, le dicen dracenia limón muchas veces. Una planta de interior, no requiere luz o no requiere mucha luz. Y ese es un trabajo de experimental para determinar concentraciones de nutrientes, ¿no? Ahí tienen los resultados, se probaron distintas concentraciones. Y les decía que ya no solamente se evalúa cuántas plantas se mantuvieron vivas, o sea, cuántas, entre comillas, no se murieron o cuántas prendieron, sino que ahora se evalúa más proyectándonos hacia adelante, es decir, oye, ¿qué planta es mejor? Y para eso se evalúa el número de raíces, para eso se evalúa longitud de raíces, incluso se hace hasta determinación de peso fresco o materia seca inclusive para ver la calidad de la planta e inclinarme por aquel tratamiento que me dé los mejores indicadores. Obviamente no es lo mismo tener, y regreso a esta imagen, aunque aquí en esa de la anterior, no, en esta de acá mismo, permítanme, se bloqueó mi pasador de imagen. No es lo mismo tener eh, los mismos porcentajes, imagínense, de prendimiento con niveles de enraizamiento como este, por ejemplo, ¿no? Oye, acá ha podido prender, pero vean la cantidad de raíces que se ha formado acá. Apenitas, ¿no? Eh, esta de aquí, si es que yo solamente evaluaba la parte aérea, este tratamiento, o sea, el testigo, oye, en la parte aérea se tiene de que, oye, se contaría como prendido porque no se ha muerto, pero prácticamente no se le ven raíces, ¿no? Claro, acá hay un promedio de raíces muy bajito, que no llega ni siquiera a uno. Seguramente que de todas las estacas, una que otra tenía raíz y al final salió un promedio de una raíz, ¿no? Pero me interesa más una estaca que tenga tantas raíces como esta, o mejor todavía raíces como esta, ¿no? Ok, ese es un tema que vamos a ver en la siguiente clase. Habíamos quedado. Ahora lo dejamos ahí. Voy a cumplir con ustedes en enviarles la clase asincrónica. Listo, jóvenes, que tengan buen día.